Profesor de preparatoria perdió la vida por culpa de una denuncia falsa. ¿De verdad no me creen? Vamos a verlo. Soy el maestro Alberto y en un momento dejaré este plano existencial. Explicaré por qué. Tengo 25 años trabajando para el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y estuve casi 10 años laborando en las preparatorias del Estado de México y nunca había estado en una situación tan problemática como ahora. El pasado 14 de julio, la estudiante me denunció por abuso sexual, lo cual niego rotundamente. De manera concreta estamos hablando del caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, plantel Carmen Cerdán, y quien en días recientes saltó a la viralidad después de que se difundiera a través de redes sociales un video en donde él nos daba sus últimas palabras frente a las acusaciones que injustamente se vertieron sobre de él. En el video, que ya acumula millones de reproducciones a través de todas las plataformas, el profesor Alberto Jasso responsabiliza a este sistema que deja a los hombres en completa vulnerabilidad. Critica además que para la sociedad sea muy fácil señalar a un hombre y retirarle todo su apoyo, pero sobre todo nos pide a todos como sociedad una cosa: que su fallecimiento no sea en vano. Un acto de sacrificio porque a través de él intento concientizar a las mujeres de lo peligroso que puede ser realizar denuncias falsas. Y es que para entender a profundidad la gravedad de la situación que atormentó al profesor Jasso, nos tenemos que ir directamente al documento que él mismo redactó y dejó para explicarnos la situación. En él relata los hechos tal cual habrían ocurrido e incluso nos diría cuál habría sido el origen de todo lo que le dio pie a la acusación. En su carta, que además se encuentra ya en redes sociales, podemos leer lo siguiente. Punto número 1. Madre y estudiante se presentan en mi cubículo al inicio del ciclo escolar, la madre argumentando que su hija tiene problemas como trastornos y problemas de aprendizaje, solicitando que en las evaluaciones yo le ayude. Solo respondí que estaría al pendiente. Y aquí es en donde yo a ustedes como profesores les voy a pedir una sola cosa: dejen de estar recibiendo papitos y mamitas. Porque yo sé que muchos de ustedes, como el profesor Jasso, llevan la labor en el corazón, porque él llevaba más de 3 décadas trabajando sin ninguna queja de nadie. Y de acuerdo con los propios testimonios de exalumnos que ha tenido, siempre fue un profesor ejemplar. Lo cual hace todavía más detestable que haya personas que, aprovechándose del buen corazón de este maestro, lo utilizarán para tratar de sacarle un beneficio. Algo que el propio profesor nos explica en los párrafos siguientes. 2. Casi al terminar el segundo semestre, la estudiante es suspendida por consumo de alcohol. La madre se queja ante las autoridades escolares de por qué fue a la única que agarraron tomando. 3. Madre y estudiante se presentan en mi cubículo solicitando que reciba los trabajos, tareas, ya que por la suspensión no puede asistir. Sin pensar en el problema que esto me causaría, acepté, pero con la condición de que ella estaría en intersemestre. 4. El jueves 2 de julio, la estudiante se presenta para su inscripción. No lleva cuaderno ni bolígrafo, yo se los presté y le menciono que para el lunes se consiga unos pliegos de papel bond y marcadores. Y volvemos a lo mismo. Hasta este punto, el profesor lo único que quería hacer, como muchos otros maestros, es tratar de suplir en el aula lo que los papás no hacen en casa. Y por eso yo les digo, profesores, tienen que aprender a ponerse también primero a ustedes, porque no saben si el día de mañana su buen corazón y sus buenas intenciones pueden ser instrumentalizadas para generarles un daño, como le pasó al profesor Jasso. Y tal como nos relata ahora, cuando dice: el lunes 6 de julio la estudiante lleva los pliegos de papel, se pone a trabajar en un cubículo de afuera y le presto un pliego de papel craft para que no manche la mesa con los marcadores, que también le presto porque no lleva. En algún momento la veo recostada en la mesa sin moverse. Le hablo y no me contesta. Le toqué el hombro, el del brazo, y se levanta. Estaba semidormida. Me regresé a mi cubículo y saqué un topper con comida y se la di. Ella la acepta y comienza a comer. Es ahí cuando me pregunta cómo cambiarse de turno. Le respondo que solo los alumnos regulares les dan el cambio y me pregunta que si no hay otra manera porque ella puede salvar 2 de las asignaturas, pero que tiene que recursar matemáticas. Le respondo que en ocasiones a los estudiantes que trabajan y lo pueden comprobar, se les da la oportunidad. Y es ahí donde ingenuamente cometí el error de decirle lo siguiente: en otras ocasiones les dan el cambio a los estudiantes que tienen algún problema grave con alguno o alguna de sus compañeras o algún profesor. Después platicamos sobre lo que estaba trabajando de la asignatura. Tiempo después le pido que se retire porque ya era muy tarde, aproximadamente 7 p.m. Y es aquí en donde entra lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Porque este profesor, con tal de ayudar, le dio la clave a la niña esta de por dónde tenía que entrar su denuncia para obtener algo tan tonto e idiota
como un cambio de turno, porque no se necesita ser un genio para entender que desde el primer momento en el que este escuinclita escuchó que teniendo un problema con un maestro le podían dar el cambio que ella quería, a pesar de ser alumna irregular, ya estaba pensando en a quién se iba a atorar. Algo que además también se comprueba a través de testimonios de propias compañeras de la estudiante, quienes relatan el carácter conflictivo de la misma y quienes incluso corroboran que ya había intentado meter en problemas a sus propios compañeros. Y es que qué curioso que primero se entere que necesita tener problemas con algún compañero o profesor y después salga con esta noticia, ¿no? Casi como si fuera una situación planeada y planificada. Y es ahí en donde viene el punto central de la carta. Cuando menciona el profesor que el martes 7 de junio llega la estudiante, se pone a trabajar en el cubículo de afuera, le vuelve a prestar el papel craft y los marcadores, le preguntó él si ella tenía datos, a lo que ella contestó que no. Y entonces el profesor dice: para no quedarme más tiempo con ella afuera, le digo que se pase a mi cubículo, que buscaré la información en mi computadora y que ella le sacara fotos. Cabe mencionar que en ese momento nunca estuvimos solos, una estudiante más estuvo ahí, sacó las fotos y salió a trabajar. Poco tiempo después salí y les hice preguntas sobre lo que estaba trabajando y me alegró mucho escucharla que respondía bien, que estaba entendiendo el tema. Cambiando el tema, le pregunté que si era la primera vez que tomaba cuando la suspendieron y me contestó que no, que tomaba con su mamá, para que vean que esto empieza desde casa. Ante tal respuesta, decidí no mencionar nada más de ese asunto. Después, ella se retiró a su otra asignatura. Aproveché para tomar un café con una compañera maestra en mi cubículo. La estudiante regresa y aún no se encuentra sentados. Al ver esto, la maestra se levanta y se despide y se va a su cubículo. Pasan minutos y la estudiante nuevamente se recuesta sobre la mesa. Después de un tiempo salgo y le hablo y no responde. Cometo el error de moverla con la mano en el hombro, en el brazo, y ella voltea. Le pregunto qué tienes y me dice nada, estoy bien. Pero yo la vi rara. Pensé que era por hambre como el día anterior. Regreso a mi cubículo y le llevo naranjas en gajos. Se las pongo en la mesa. Ella intenta pararse y trastabillea con la silla. Es ahí cuando, por reflejo, intento agarrarla para que no se caiga, tomándola de ambos brazos. Y en broma le pregunto: ¿qué estás tomando? Me responde: nada. Y yo digo: ah, bueno, y le vuelvo a señalar las naranjas. Yo tomo una y me meto a mi cubículo. Minutos después, la estudiante entra a mi cubículo con su celular, me pasa a su mamá, la señora me pregunta por su hija y le menciono que yo la veo bien trabajando, que ella la notaba rara, le dije que yo no, pero que estaría pendiente. La comunico con su hija nuevamente y se sale del cubículo. Después salgo y le pregunto a la estudiante qué pasó y me dice que se había caído cuando regresaba de su otra asignatura. Le comento que si se siente mal se vaya a su casa, a lo que me responde que no, que ya se había tomado una pastilla para el dolor, yo no pregunté cuál, y ya como a las 7 p.m. nuevamente le pedí que se retirara. Y miren, yo soy el primero en decirles que no hay que ser alarmistas, porque cuando empezó a salir esta tendencia de hombres que decían: ya, si se cae no la ayudo, si la ves en el gimnasio no la apoyes, si le está ahí con una pesa no te metas. Y yo fui de los primeros en decir: oigan, tampoco hay que caer en esos extremos. No todas las mujeres están locas y te van a querer denunciar. Pero con esta situación, honestamente yo ya me estoy inclinando hacia el lado de decirles: mejor no se metan en problemas. Mejor evítenlo. Llámenle a otra mujer para que ayude, márquenle a una patrulla, llamen a una ambulancia, pero ustedes no se metan. No importa si se cayó, no importa. Tú no te metas. Llámale a una autoridad, llámale a un policía, llámale a una ambulancia y que sean ellos quienes se hagan responsables de la situación y tú vete a tu casa. Yo sé que muchos de ustedes van a decir: Alex, eso no es correcto. Yo quiero ayudar. Si a mí me nace ayudar, lo voy a hacer. Y yo les voy a decir: miren, yo los entiendo. Es parte del ser humano el querer apoyar a alguien cuando uno lo ve en una situación de necesidad o cuando uno lo ve en peligro. Y en especial para uno como hombre, hay algo que se conecta y dice: sí quiero ayudar. Pero vean hasta dónde está llegando la situación. Vean en el riesgo en el que se encuentran. Piensen también en ustedes, en sus familias, en sus hijos. No los arriesguen por un extraño o por una extraña, sobre el cual además no tienen idea de cuáles son sus intenciones. Primero piensen en ustedes y en su familia, porque el día de hoy, lastimosamente, ya uno no sabe
en qué situaciones se puede meter. Lo cual nos deja los últimos párrafos. 8. Cabe mencionar que el cubículo en donde la estudiante estuvo trabajando es un espacio abierto, pasan maestros, vigilancia pasa cada rato con sus rondines, estudiantes y compañeros de intendencia. En reunión con el jurídico del instituto y la Secretaría General del sindicato, me mencionan que el asunto se revisará con mucho cuidado, pero que el problema radica en la denuncia ante Ministerio Público. Y es ahí en donde la situación es muy grave, pues en el instituto lo investigará como actos indebidos, mientras que el Ministerio Público como abuso sexual. Y recomiendo una rápida y buena asesoría legal con abogados penalistas. También se menciona que las autoridades del plantel ya tenían conocimiento de la denuncia mucho antes de que se me notificara a través del jurídico del instituto. Y es ahí en donde tenemos que voltear a ver a las autoridades educativas del plantel, porque desgraciadamente esta es una situación que muchos docentes adolecen. Como ante la más mínima presencia de problemas, las autoridades educativas los abandonan a su suerte. Y no tienen que ser acusaciones de este estilo. Basta con que una mamita o un papito, preocupaditos por su angelito, vayan y se quejen en una dirección para que un docente tenga consecuencias que pueden llegar a ser incalculables o irreparables, como en el caso del profesor Jasso. Porque a los profesores los inhabilitan, los corren, los linchan, les impiden trabajar en otras instituciones educativas porque revisan sus antecedentes. Y si tú como profesor quieres irte a trabajar a otra escuela, lo primero que te van a preguntar es qué pasó en tu escuela anterior. Y lo van a averiguar y no te van a contratar. Entonces ya no vas a poder seguir trabajando. Y todas esas cosas las dijo el profesor Jasso en su video, porque él era plenamente consciente del mundo y del sistema en el que se mueve. Un sistema al que se le hace más fácil lavarse las manos cuando se trata de un hombre y encerrarlo antes que realmente indagar, preguntar e investigar qué pasó. Y solamente falta ver el tipo de declaraciones que vimos en redes sociales para darnos cuenta de que el profesor sabía exactamente lo que iba a pasar. ¿Cuántas feministas carentes de sesos han estado publicando cuanta barrabasada se les ocurre porque tienen el colon conectado con la boca y no pueden hacer otra cosa más que excretar opiniones idiotas? ¿Qué acaso no tienen ahí, por ejemplo, a la magistrada de Puebla que se le ocurrió decir que se hubiera matado antes? ¿Ese es el tipo de autoridades que van a dirimir los casos? Pues con razón el profesor tomó esa decisión. Imagínense que su carpeta de investigación llegaba a una jueza con la mentalidad de la magistrada de Puebla. Ni siquiera iba a abrir el expediente y lo iba a declarar culpable, porque esa es la ideología de la gente que ahorita está tomando las decisiones en este país. Porque esa es la ideología de las juezas, de las abogadas, de las Ministerio Público, de las peritos que están detrás de toda esta podredumbre. Y allí están las feministas, sus colectivos, sus páginas tarugas, comentando cuánta idiotez se les ocurre, criminalizando al profesor antes de siquiera ver una prueba. Pero eso sí, todas ya lo declararon culpable, le están echando la culpa por quitarse la vida. Es más, hasta están diciendo que se quitó la vida para manipular la opinión pública. De ese nivel, la calidad de estupideces que he tenido que leer en los últimos días. Porque para esas fascistas del género, los hombres no somos seres humanos. Nuestras vidas no valen. Somos peores que bestias. Y están escupiendo bilis ahorita, tratando de zurrarse en la imagen de un difunto única y exclusivamente porque les dijo sus verdades antes de irse de este planeta. Pero yo no se los voy a permitir. Yo no voy a dejar que destrocen la memoria del profesor Jasso, porque ya estoy cansado de ver cómo precisamente son esas páginas de porquería las que han estado lucrando, destruyéndole la vida a miles de inocentes, miles de padres que lo han perdido todo, miles de hombres que se quedaron sin trabajo, miles de personas que han sido destruidas, familias destrozadas, y todo para que estas locas reciban 3 likes, 2 compartidos y se sientan activistas sociales cuando lo único a lo que se dedican es a la mentira, la calumnia y la difamación. Y a todas esas yo les digo, les vamos a poner un alto ya. Porque este lunes 27 de julio algo va a cambiar y se los juro, ya que la familia del profesor Jasso nos está convocando a todos para una manifestación afuera del plantel en donde trabajaba el maestro, que es el plantel Carmen Cerdán, que se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y ahí todos nos tenemos que ver a las 11 de la mañana por el profesor Jasso y por todos los cientos de miles de hombres en este planeta que han pensado lo mismo que él, que han acariciado la misma idea, y por los muchos que se fueron por esa misma puerta, pero sobre todo por los que todavía podemos salvar. Y para todas esas feministas que han construido sus carreras como activistas, como políticas, como opinadoras, como lideresas, a base de la destrucción de la vida de las familias de este país y del mundo, solo les tengo que decir una cosa: se les acabó el negocio.
Y de eso me encargo personalmente yo. Cueste lo que me cueste, me pase lo que me pase. Porque incluso si yo no termino el trabajo, me encargaré personalmente de dejar las bases para que llegue alguien y lo termine. Pero eso sí, yo no me voy a detener hasta que todas las personas que le han destruido la vida a un ser humano con una denuncia falsa terminen en las rejas, porque es ahí en donde deberían de estar, porque ustedes, las que abusan del sistema, las que abusan de victimizar a las mujeres, las que se aprovechan del dolor de las víctimas reales, son las verdaderas criminales, porque ser hombre no es delito y no vamos a permitir que nos sigan tratando como si lo fuera.